Bienvenidos a una nueva sesión de alta especialización académica, presentada por Centrum Juris. La sesión de hoy estará a cargo del abogado Abraham Isaías González Espinosa, profesional titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la maestría en Ciencias Penales y del doctorado en Derecho por la misma casa de estudios. Su trayectoria abarca más de 15 años de experiencia en el sistema de justicia peruano, desempeñándose actualmente como abogado senior en la Procuraduría General del Estado. Su solvencia técnica e institucional se respalda en su formación para la magistratura a través del PROFA y en una sólida política de actualización continua que acredita más de 20 diplomados y 80 cursos de especialización enfocados exhaustivamente en derecho penal, procesal penal, criminalidad organizada, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas e insumos químicos. Esta rigurosa convergencia entre la investigación dogmática y la práctica estratégica en el litigio de alta complejidad garantiza un análisis legal del más alto estándar profesional. Quedan en compañía de nuestro especialista. Durante siglos, el derecho penal ha perseguido un mismo objetivo: determinar cuándo una persona debe responder por un hecho que el ordenamiento jurídico considera delito. Sin embargo, detrás de cada proyecto de sentencia condenatoria existe una pregunta mucho más compleja que la simple comprobación de que un hecho ocurrió. La verdadera cuestión consiste en establecer si ese comportamiento puede ser atribuido jurídicamente a quien lo realizó y, sobre todo, si el Estado posee legitimidad para imponer una pena. Esta distinción constituye uno de los pilares fundamentales de la teoría general del delito. No toda conducta que ocasiona un daño es necesariamente delictiva. Tampoco toda persona que ejecuta materialmente un hecho típico puede ser considerada penalmente responsable. Entre el acontecimiento y la sanción existe una estructura dogmática construida durante más de un siglo de evolución doctrinal y jurisprudencial. La doctrina penal contemporánea organiza ese análisis mediante categorías progresivas: acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Cada una cumple una función específica dentro del juicio penal y representa un límite del poder punitivo del Estado. Dentro de esa arquitectura conceptual existen dos instituciones que suelen confundirse incluso en la práctica judicial cotidiana: la antijuricidad y la imputabilidad. Aunque ambas pueden conducir a la exclusión de la responsabilidad penal, operan sobre planos completamente distintos y producen consecuencias jurídicas profundamente diferentes. La antijuricidad responde a una pregunta objetiva: ¿la conducta, además de ser típica, contradice realmente el ordenamiento jurídico considerado en su integridad? Existen circunstancias en las cuales el propio derecho autoriza la realización de conductas que, en condiciones ordinarias, constituirían delitos. En estos supuestos, el hecho conserva su apariencia típica, pero deja de ser jurídicamente ilícito, porque el sistema reconoce que la protección de un interés jurídico superior justifica el sacrificio de otro de menor entidad. La imputabilidad, por el contrario, no analiza el hecho, sino el autor. Examina si la persona poseía en el momento de la conducta la capacidad psíquica necesaria para comprender el significado antijurídico de sus actos y dirigir su comportamiento conforme a esa comprensión. Si dicha capacidad estaba anulada por las circunstancias previstas en la ley, el hecho continúa siendo objetivamente ilícito, pero desaparece la posibilidad de formular un juicio de reproche personal. Esa diferencia no constituye una mera precisión académica. Determina si una conducta resulta jurídicamente permitida o si,
por el contrario constituye un injusto que el Estado no puede reprochar personalmente debido a la ausencia de culpabilidad. El Código Penal peruano incorpora ambas instituciones dentro del artículo 20 del Decreto Legislativo 635. Sin embargo, bajo el título de inimputabilidad, el legislador reunió figuras dogmáticamente distintas: causas de justificación, causas de inimputabilidad, causas de exculpación e incluso supuestos de ausencia de acción. Esta técnica legislativa ha obligado a la doctrina nacional y a la Corte Suprema de Justicia de la República a reconstruir sistemáticamente el verdadero significado del artículo 20, separando cuidadosamente categorías que pertenecen a estratos diferentes dentro de la teoría del delito. A partir de esa labor interpretativa, los acuerdos plenarios emitidos por las Salas Penales Supremas, junto con diversas casaciones y recursos de nulidad, han precisado los presupuestos para excluir la antijuricidad o la culpabilidad, delimitando el alcance de instituciones como la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber, la obediencia debida, la anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia, las alteraciones de la percepción y la minoría de edad. Paralelamente, el Tribunal Constitucional ha fortalecido esta construcción dogmática al reafirmar los principios de dignidad humana, culpabilidad, proporcionalidad y protección reforzada de los adolescentes, recordando que el derecho penal solo puede imponer una sanción cuando concurren todos los presupuestos materiales que legitiman el ejercicio del jus puniendi. La importancia de estas instituciones trasciende el ámbito académico. De su correcta aplicación depende la absolución de quien actuó legítimamente para proteger su vida, la imposición de medidas de seguridad a quienes padecen graves trastornos mentales, la delimitación del uso legítimo de la fuerza por parte de agentes estatales y la protección constitucional de los menores sometidos al sistema de justicia juvenil. En todas estas situaciones, el derecho penal deja de ser únicamente un instrumento de sanción para convertirse en un mecanismo de limitación del poder estatal. En este análisis se examinarán con fundamento en la doctrina penal contemporánea el Código Penal peruano, la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema, los acuerdos plenarios, las casaciones más relevantes y la interpretación constitucional vigente. Las diferencias estructurales entre la antijuricidad y la inimputabilidad, las causas que las excluyen, los requisitos que condicionan su aplicación y las consecuencias jurídicas que se producen dentro del sistema penal peruano. Solo comprendiendo la función específica de cada una de estas categorías es posible entender por qué en determinadas circunstancias el derecho no castiga a quien causa un resultado lesivo, no porque el hecho nunca haya existido, sino porque el propio ordenamiento jurídico reconoce que, frente a determinadas realidades humanas y jurídicas, la pena deja de ser una respuesta legítima del Estado. Vamos a abordar entonces el punto número 1, causales de justificación y exclusión de la antijuricidad. Una vez comprobado que una conducta encaja exactamente dentro de la descripción prevista por la ley penal, el análisis jurídico no concluye. Por el contrario, inicia el examen de la antijuricidad, uno de los principales mecanismos de control frente al poder punitivo del Estado. La tipicidad constituye un juicio de adecuación formal entre los hechos y la norma penal. La antijuricidad, en cambio, determina si esa conducta típica contradice realmente el ordenamiento jurídico considerado en su conjunto. Solo cuando ambas categorías concurren puede hablarse de un injusto penal. Esta diferenciación parte de una idea esencial.
El ordenamiento jurídico constituye un sistema unitario y coherente. Una conducta puede encontrarse prohibida por un tipo penal y al mismo tiempo autorizada excepcionalmente por otra disposición del propio ordenamiento. Cuando ello ocurre, desaparece la contradicción con el derecho y el hecho deja de ser antijurídico. Precisamente esa es la función de las causas de justificación. No eliminan la tipicidad, eliminan la ilicitud del comportamiento. Desde una perspectiva dogmática, constituyen normas permisivas excepcionales que autorizan la lesión o puesta en peligro de determinados bienes jurídicos cuando concurren las circunstancias previstas por ley. Su fundamento radica en el principio del interés preponderante en situaciones excepcionales. La protección de un bien jurídico superior puede justificar el sacrificio de otro de menor entidad. La consecuencia jurídica es clara. Desaparece la responsabilidad penal del autor. También desaparece la responsabilidad de quienes participan en el hecho, pues nadie puede intervenir en una conducta que el propio ordenamiento considera legítima. Los terceros carecen del derecho de impedir mediante fuerza una conducta jurídicamente autorizada. Asimismo, no procede la imposición de medidas de seguridad, ya que desaparece el presupuesto mismo del injusto penal. La conducta es jurídicamente lícita. El Código Penal regula las principales causas de justificación en su artículo 20. Aunque el precepto aparece bajo la denominación de inimputabilidad, la doctrina coincide en que varios de sus incisos pertenecen realmente al ámbito de la antijuricidad. Entre ellos destacan la legítima defensa, artículo 20, inciso 3, el estado de necesidad justificante, inciso 4, el obrar por disposición de la ley, cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, inciso 8, la obediencia debida, inciso 9, el consentimiento, inciso 10, y el uso de la fuerza por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, inciso 11. Todas estas instituciones producen un mismo efecto dogmático: excluir la antijuricidad. La primera y más importante es la legítima defensa. Su origen puede rastrearse hasta el derecho romano mediante el principio bim vi, repellere licet, según el cual resulta lícito rechazar la violencia mediante otra violencia cuando ello constituye el único medio para proteger un derecho injustamente amenazado. La evolución de esta institución permitió reconocer que quien actúa en legítima defensa no solo protege bienes individuales, sino también la vigencia del propio ordenamiento jurídico. Esta interpretación fue desarrollada por la Corte Suprema en el recurso de nulidad 910-2018 Lima Este, al señalar que la legítima defensa reafirma la vigencia del orden jurídico frente a una agresión antijurídica. Para que opere esta causa de justificación, deben concurrir simultáneamente los requisitos establecidos en el artículo 20, inciso 3 del Código Penal. El que sigue es, el primero de estos requisitos es la existencia de una agresión ilegítima. La agresión debe ser objetiva, real y jurídicamente injustificada. No basta un temor subjetivo, no basta una sospecha, no basta una amenaza futura e incierta. Debe tratarse de un ataque actual o inminente que coloque en peligro efectivo un bien jurídico protegido, propio o ajeno. Una agresión ya concluida no legitima la defensa porque la reacción deja de ser defensiva y se convierte en represalia. El segundo requisito exige la necesidad racional del medio empleado. Este elemento no supone igualdad entre los medios utilizados por agresor y defensor. La ley exige una valoración racional
de las circunstancias concretas del caso. El juzgador debe considerar la intensidad de la agresión, la peligrosidad del atacante, la rapidez de los acontecimientos, las posibilidades reales de huida, los medios disponibles y las condiciones particulares de quien se defiende. Solo mediante esa valoración integral puede determinarse si el medio empleado era realmente necesario para neutralizar la agresión. El tercer requisito constituye o consiste en la ausencia de provocación suficiente por parte del defensor. El derecho no protege a quien genera deliberadamente el conflicto para luego invocar la legítima defensa. La provocación debe apreciarse conforme a criterios de previsibilidad, intensidad y relación causal con la agresión posterior. No cualquier discusión elimina esta eximente. Debe tratarse de una conducta suficientemente grave como para explicar razonablemente la reacción del agresor y hacer desaparecer el fundamento jurídico de la defensa. Solo cuando concurren conjuntamente los tres presupuestos puede afirmarse que el hecho típico ha quedado plenamente justificado. La Corte Suprema ha desarrollado ampliamente esta institución mediante acuerdos plenarios, casaciones y recursos de nulidad, precisando la diferencia entre legítima defensa perfecta y la legítima defensa imperfecta prevista en el artículo 21 del Código Penal y los supuestos en los que la reacción excede los límites permitidos por el ordenamiento. Ese desarrollo constituye la base para comprender las restantes causas de justificación construidas sobre un mismo criterio. El derecho penal no sanciona a quien actúa conforme al principio o al propio derecho, aunque externamente su conducta coincida con la descripción de un delito. Pasamos ahora a analizar el estado de necesidad justificante, el cumplimiento del deber, el ejercicio legítimo de un derecho y el consentimiento. La legítima defensa no constituye la única circunstancia en la que el derecho autoriza la realización de una conducta típicamente delictiva. Existen situaciones en las cuales no media una agresión ilegítima, sino una colisión inevitable entre bienes jurídicos igualmente protegidos por el ordenamiento. En estos casos, la cuestión consiste en determinar cuál de esos bienes debe prevalecer cuando resulta imposible protegerlos simultáneamente. La respuesta del derecho penal moderno se encuentra en el estado de necesidad justificante regulado por el artículo 20, inciso 4 del Código Penal. Su fundamento no reside en una agresión humana, sino en la existencia de un peligro actual o inminente que amenaza intereses jurídicos protegidos. Puede originarse en fenómenos naturales, accidentes, incendios, inundaciones, ataques de animales o cualquier otra circunstancia que obligue a elegir entre cursos de acción inevitablemente lesivos. La esencia de esta institución constituye en autorizar el sacrificio del bien jurídico de menor entidad para preservar otro de mayor valor constitucional o social. No existe aquí una conducta ilícita que deba repelerse, sino una situación objetiva de necesidad. Su fundamento dogmático es el principio del interés preponderante. El juez debe realizar una ponderación objetiva entre los bienes jurídicos en conflicto: vida frente al patrimonio, integridad física frente a propiedad, salud colectiva frente a frente a intereses individuales. La solución depende de la valoración que el ordenamiento atribuye a cada bien jurídico comprometido. Para que el estado de necesidad justificante excluya la antijuricidad deben concurrir varios presupuestos. El primero consiste en la existencia de un peligro actual o inminente. No basta un riesgo remoto, no basta una amenaza hipotética. Debe tratarse de una situación que exija una respuesta inmediata.
El segundo exige que el peligro no haya sido provocado dolosamente por quien invoca la eximente. El tercero requiere que no exista otro medio menos lesivo para evitar el peligro. Finalmente, el bien protegido debe poseer objetivamente mayor valor que el bien sacrificado. Esta ponderación constituye el núcleo del juicio de justificación. A diferencia de la legítima defensa, aquí no existe una agresión antijurídica proveniente de un tercero, sino un conflicto entre intereses igualmente legítimos. En un caso se repele una agresión, en el otro se elige el menor de los males jurídicamente posibles. Aunque ambas instituciones producen el mismo efecto, la exclusión de la antijuricidad responde a presupuestos dogmáticos diferentes. Otra causa de justificación de especial relevancia es la prevista en el artículo 20, inciso 8 del Código Penal. Obrar por disposición de la ley, cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Su fundamento responde a un principio esencial del Estado constitucional de derecho. Nadie puede ser plenamente responsable por ejecutar exactamente aquello que una norma jurídica le impone. Esta autorización, sin embargo, no posee carácter absoluto. El Acuerdo Plenario 5/2019 CJ 116 precisó que el cumplimiento del deber únicamente opera cuando existe una norma extrapenal que atribuye expresamente la obligación funcional correspondiente. No basta ocupar un cargo público, no basta invocar el interés institucional. Debe existir una habilitación normativa concreta. La Casación 1115-2022 Cusco reafirmó ese criterio al exigir que toda actuación justificante encuentre sustento en una norma permisiva expresa y compatible con la Constitución. El fundamento de esta causa de justificación nace por lo tanto de la ley y no de la condición personal del funcionario. Por ello, esta eximente resulta frecuente en actuaciones desarrolladas por jueces, fiscales, policías, miembros de las Fuerzas Armadas, personal penitenciario, médicos, bomberos y otros servidores públicos cuyas funciones implican restricciones legítimas de derechos fundamentales. Toda actuación debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Cuando cualquiera de esos principios y límites desaparece, también desaparece la causa de justificación. Dentro del mismo inciso se regula igualmente el ejercicio legítimo de un derecho. Aquí el sujeto no actúa porque la ley le imponga una obligación, sino porque el ordenamiento jurídico le reconoce una facultad cuyo ejercicio puede afectar excepcionalmente intereses ajenos. El ejemplo clásico es la actividad médica. Toda intervención quirúrgica implica objetivamente lesiones corporales. Sin embargo, no constituyen delito cuando el profesional actúa conforme a la legislación sanitaria, la lex artis, el consentimiento informado y los protocolos científicos aplicables. Lo mismo ocurre con determinadas actuaciones desarrolladas por abogados, árbitros, docentes, periodistas o deportistas, siempre que permanezcan dentro de los límites jurídicos de su actividad. El abuso del derecho elimina inmediatamente esta causa de justificación. También integra este grupo el consentimiento del titular del bien jurídico previsto en el artículo 20, inciso 10 del Código Penal. Su fundamento radica en el principio de autonomía de la voluntad. El ordenamiento reconoce que determinadas personas pueden disponer válidamente de ciertos bienes jurídicos pertenecientes exclusivamente a su esfera individual. Cuando ello ocurre, el consentimiento excluye la antijuricidad. No obstante, esta regla encuentra
límites precisos. No todos los bienes jurídicos son disponibles. La vida, la administración pública, la seguridad colectiva, la fe pública y la indemnidad sexual de los menores permanecen fuera del ámbito de disposición del titular. La Corte Suprema precisó esta materia mediante el Acuerdo Plenario Extraordinario número 01-2012 CIJ 116 y el Acuerdo Plenario 01-2011 CJ 116. Ambos establecen que tratándose de delitos contra la indemnidad sexual de menores o personas incapaces, el aparente consentimiento carece de eficacia jurídica. El bien jurídico protegido no es únicamente la libertad sexual, sino la indemnidad sexual, entendida como el normal desarrollo psicosexual de quienes el ordenamiento considera incapaces de disponer válidamente de ese interés. Por ello, cualquier consentimiento resulta jurídicamente irrelevante. Todas estas instituciones responden a una misma lógica. Cuando el propio ordenamiento autoriza excepcionalmente una conducta típica, el hecho deja de ser antijurídico. Esa característica permite distinguirlas de las causas de inimputabilidad, en las que el injusto permanece pero desaparece la posibilidad de formular un reproche penal al autor. A continuación, vamos a abordar las causales de inimputabilidad y la exclusión de culpabilidad. Hasta este punto del análisis, el derecho penal ha examinado el hecho, ha determinado si la conducta se adecua a la descripción legal del delito, ha establecido si ese comportamiento contradice el ordenamiento jurídico mediante el examen de la antijuricidad. Sin embargo, incluso cuando ambas categorías concurren, el juicio penal todavía no ha concluido. Resta una pregunta decisiva. ¿Puede el Estado reprochar personalmente ese hecho a quien lo ejecutó? Esta pregunta marca el tránsito desde el análisis objetivo del injusto hacia el examen subjetivo de la culpabilidad. Mientras la antijuricidad se concentra en la conducta, la culpabilidad se dirige al autor. Su finalidad consiste en determinar si quien realizó el hecho poseía la capacidad de comprender su significado antijurídico y de actuar conforme a esa comprensión. Solo cuando concurren ambas capacidades resulta constitucionalmente legítima la imposición de una pena. Sobre este fundamento se construye la inimputabilidad. La inimputabilidad constituye el aspecto negativo de la capacidad de culpabilidad. No convierte el hecho en lícito, no elimina la tipicidad ni la antijuricidad. Lo que desaparece es el juicio de reproche personal. El injusto permanece. La responsabilidad penal deja de ser jurídicamente posible. La doctrina entiende la inimputabilidad como la capacidad psíquica para comprender el significado antijurídico de la conducta y autodeterminarse conforme a esa comprensión. Esta capacidad integra dos dimensiones inseparables. La primera es la intelectiva, comprender que la conducta se encuentra prohibida por el ordenamiento jurídico. La segunda es la volitiva, dirigir efectivamente la conducta conforme a ese conocimiento. Cuando cualquiera de esas facultades desaparece por las causas previstas en la ley, desaparece también la culpabilidad. El artículo 20, inciso 1 del Código Penal, adopta la denominada fórmula biopsicológica o descriptivo normativa. Este modelo combina elementos médicos con una valoración jurídica. La existencia de una enfermedad mental o de un diagnóstico psiquiátrico no basta para declarar inimputable a una persona. Es indispensable establecer que esa condición anuló en el momento de los hechos la capacidad de comprender la ilicitud del comportamiento o de dirigir la propia conducta conforme a esa comprensión. El diagnóstico
constituye el punto de partida. La consecuencia jurídica depende de la incidencia concreta del trastorno sobre las facultades cognitivas o volitivas del autor. Por ello, el derecho penal no emplea exclusivamente conceptos médicos. La psiquiatría identifica enfermedades, el derecho penal determina responsabilidad. La pericia informa al juez sobre el estado del procesado. Corresponde al órgano jurisdiccional decidir si ese estado elimina la capacidad de culpabilidad exigida por el ordenamiento. La inimputabilidad constituye, por lo tanto, una conclusión jurídica sustentada en conocimientos científicos especializados. El artículo 20, inciso 1, contempla 3 supuestos de inimputabilidad. La anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia y las alteraciones de la percepción. Todos comparten un mismo requisito. Deben anular las facultades intelectivas o volitivas del sujeto al momento de ejecutar el hecho. Sin esa relación funcional, la inimputabilidad no procede. La anomalía psíquica constituye el supuesto más conocido. Comprende enfermedades mentales permanentes o de larga evolución capaces de afectar profundamente el funcionamiento psíquico del individuo, como esquizofrenia, psicosis, demencias, oligofrenias y otros trastornos graves. No obstante, ninguno de estos diagnósticos genera automáticamente inimputabilidad. El análisis siempre debe centrarse en el caso concreto. La enfermedad únicamente produce efectos jurídicos cuando al momento del hecho eliminó la capacidad de comprender la ilicitud de la conducta o de autodeterminarse conforme a esa comprensión. Este criterio fue desarrollado por el Acuerdo Plenario 002-2016 CJ 116. La Corte Suprema precisó que la anomalía psíquica comprende patologías permanentes capaces de eliminar la autodeterminación del sujeto. Posteriormente, el recurso de nulidad 1780-2014 Lima reconoció que la esquizofrenia paranoide puede constituir causa de inimputabilidad cuando anula el control racional sobre la conducta. Asimismo, el recurso de nulidad 1620-2019 Lima concluyó que, acreditada esa situación, corresponde sustituir la pena por medidas de seguridad orientadas al tratamiento especializado y a la protección de la sociedad. La segunda categoría corresponde a la grave alteración de la conciencia. A diferencia de la anomalía psíquica, aquí no existe necesariamente una enfermedad permanente. Se trata de estados transitorios que afectan intensamente la conciencia del individuo. Pueden tener origen fisiológico, psicológico o exógeno. La doctrina menciona, entre otros, estados extremos de agotamiento físico, episodios intensos de somnolencia, determinadas intoxicaciones, hipnosis o alteraciones emocionales extraordinarias. Su rasgo común consiste en suspender temporalmente la capacidad de reflexión consciente. Sin embargo, no toda alteración transitoria excluye la culpabilidad. La Casación 460-2019 Huánuco precisó que el juez debe verificar si la perturbación alcanzó una intensidad suficiente para impedir la comprensión del injusto o el dominio de la propia conducta. El mismo precedente reafirmó la vigencia del principio de la actio libera in causa. Quien provoca deliberadamente su propio estado de inimputabilidad para delinquir o aceptando esa posibilidad, no puede beneficiarse de esa incapacidad. En tales casos, el juicio de culpabilidad se traslada al momento en que el sujeto todavía conservaba íntegramente sus facultades. De esta manera, el artículo 20 protege únicamente a quien realmente carecía de capacidad para comprender o controlar sus actos. Nunca ampara a quien destruye deliberadamente esa capacidad para facilitar la comisión de un delito.
Resta examinar un último supuesto de inimputabilidad previsto por el artículo 20, las alteraciones de la percepción y la presunción absoluta de inimputabilidad derivada de la minoría de edad. Instituciones que completan el sistema penal, el sistema peruano de exclusión de la culpabilidad. Continuamos entonces con la reconstrucción dogmática del artículo 20 del Código Penal peruano. La correcta interpretación del artículo 20 del Código Penal peruano no puede obtenerse mediante una lectura aislada de su texto. Su principal dificultad no radica en el contenido de las instituciones que regula, sino en la forma en que el legislador decidió sistematizarlas. Bajo la denominación de inimputabilidad, el decreto legislativo 635, es decir, el Código Penal, reunió supuestos que pertenecen a distintos niveles de la teoría del delito. En un mismo catálogo normativo conviven causas de justificación, causas de inimputabilidad, supuestos de exculpación e incluso hipótesis de ausencia de acción. Desde una perspectiva legislativa, esta técnica puede resultar funcional. Desde una perspectiva dogmática, exige una reconstrucción sistemática para evitar que instituciones con presupuestos y consecuencias jurídicas diferentes sean aplicadas como si respondieran a una misma categoría. La doctrina nacional ha coincidido en señalar este problema desde la entrada en vigencia del Código Penal. Autores como Felipe Villavicencio Terreros, José Hurtado Pozo y Percy García Cabero sostienen que el artículo 20 constituye una disposición heterogénea cuya correcta aplicación exige identificar previamente el nivel de la teoría del delito sobre el cual opera cada uno de sus incisos. Solo a partir de esta clasificación resulta posible determinar las consecuencias jurídicas correspondientes. En esta reconstrucción sistemática, el inciso 1 pertenece al ámbito de la culpabilidad. La anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia y las alteraciones de la percepción no convierten el hecho en lícito. Mantienen intactos la tipicidad y el injusto. Únicamente excluyen el juicio de culpabilidad. Por el contrario, los incisos 3, 4, 8, 9, 10 y 11 contienen auténticas causas de justificación. En estos supuestos, el comportamiento deja de ser antijurídico porque el propio ordenamiento autoriza excepcionalmente la conducta. Esta diferencia determina consecuencias procesales y materiales completamente distintas. Precisamente esa reconstrucción ha sido consolidada por la Corte Suprema mediante diversos acuerdos plenarios y decisiones de carácter vinculante. El Acuerdo Plenario 5-2019 CJ 116 precisó que el cumplimiento del deber previsto en el artículo 20, inciso 8, exige una habilitación normativa expresa y que el uso legítimo de la fuerza regulado en el inciso 11 constituye una manifestación especializada de esa misma causa de justificación, sometida en todo caso a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. A su vez, el Acuerdo Plenario 2-2016 CJ 116 reafirmó que la inimputabilidad responde al modelo biopsicológico adoptado por el Código Penal y que ninguna enfermedad mental excluye de por sí o por sí sola la culpabilidad si no se acredita su incidencia concreta sobre las capacidades intelectivas o volitivas del autor. El Acuerdo Plenario 4-2016 616 desarrolló la inimputabilidad restringida prevista en el artículo 22, mientras que el Acuerdo Plenario 1-2015 CJ 116 precisó el alcance del error de prohibición culturalmente condicionado
como manifestación del principio de culpabilidad. Por su parte, el Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2012 CIJ-116 y el Acuerdo Plenario 1-2011 CJ-116 delimitaron los efectos del consentimiento en materia de libertad e indemnidad sexual, reafirmando que solo produce efectos respecto de bienes jurídicos disponibles. La jurisprudencia ordinaria ha complementado esa labor de sistematización. El recurso de nulidad 910-2018 Lima Este desarrolló los presupuestos de la legítima defensa. El recurso de nulidad 1740-2019 Lima Este precisó los criterios para valorar la racionalidad del medio empleado. El recurso de nulidad 2276-2018 Lima Este reafirmó que la represalia nunca constituye legítima defensa. La casación 1115-2022 Cusco consolidó los límites del cumplimiento del deber. La casación 460-2019 Huánuco delimitó los requisitos de la grave alteración de la conciencia y la aplicación de la actio libera in causa. Los recursos de nulidad 1780-2014 Lima y 1620-2019 Lima precisaron los criterios para apreciar la anomalía psíquica y la procedencia de las medidas de seguridad. El recurso de nulidad 3608-2014 Piura reafirmó que la valoración de la imputabilidad corresponde al juez y no al perito. La casación 1885-2018 Arequipa insistió en el rechazo de toda forma de responsabilidad objetiva. La casación 1131-2018 Puno desarrolló el error de prohibición culturalmente condicionado. Finalmente, la casación 76-2023 Apurímac recordó que toda causa de exclusión de responsabilidad debe interpretarse conforme a los principios del Estado constitucional de derecho. Consideradas en conjunto, estas decisiones no modifican el contenido del artículo 20. Su verdadera importancia consiste en haber restablecido la coherencia dogmática de una disposición cuya sistemática legislativa no refleja la estructura de la teoría del delito. Gracias a esa reconstrucción, hoy resulta posible identificar con claridad cuándo el ordenamiento elimina antijuricidad, cuándo excluye la culpabilidad y cuándo corresponde únicamente atenuar el juicio de reproche. Esa diferenciación garantiza la correcta aplicación del principio de culpabilidad y preserva la función garantista del derecho penal como límite frente al ejercicio del ius puniendi. Pasamos ahora a ya la parte final de esta breve exposición. Al concluir este recorrido, puede advertirse que el artículo 20 del Código Penal constituye una de las disposiciones más complejas del sistema penal peruano. Su dificultad no proviene de la complejidad de las instituciones que regula, sino de la decisión legislativa de reunir bajo un mismo artículo supuestos pertenecientes a distintos niveles de la teoría del delito. Esa opción normativa exige una interpretación sistemática para evitar errores de aplicación que comprometan la legitimidad del ejercicio del poder punitivo. A lo largo de este análisis hemos comprobado que no toda exclusión de responsabilidad penal responde al mismo fundamento. Las causas de justificación eliminan la antijuricidad porque el ordenamiento autoriza excepcionalmente la conducta. Las causas de inimputabilidad mantienen intacto el injusto, pero excluyen el juicio de culpabilidad al desaparecer la capacidad de reproche personal. Las causas de exculpación conservan tanto la tipicidad como la antijuricidad, aunque el derecho renuncia excepcionalmente a formular un reproche penal. Finalmente, existen supuestos en los que ni siquiera puede afirmarse la existencia de una acción penalmente relevante. Cada una de estas categorías produce consecuencias jurídicas distintas y responde a fundamentos constitucionales propios.
Precisamente por ello, interpretar el artículo 20 como un simple catálogo de causas de inimputabilidad conduce a confundir instituciones que cumplen funciones completamente diferentes dentro de la teoría del delito. La doctrina nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema han corregido progresivamente esa deficiencia mediante una reconstrucción sistemática que permite ubicar cada inciso en la categoría dogmática que realmente le corresponde. Gracias a ese esfuerzo interpretativo, hoy es posible aplicar el artículo 20 con coherencia, respetando los principios que estructuran un derecho penal de acto. Esta reconstrucción no constituye un ejercicio puramente académico, tiene consecuencias prácticas decisivas. De la correcta identificación de la institución aplicable dependen la existencia o inexistencia del delito, la procedencia de una pena o de una medida de seguridad, la determinación de la responsabilidad civil y, en definitiva, la legitimidad de toda respuesta estatal frente al hecho punible. En un Estado constitucional de derecho, el derecho penal solo puede intervenir cuando concurren íntegramente los presupuestos de la responsabilidad penal. Por ello, distinguir entre antijuricidad, culpabilidad e inimputabilidad no representa una discusión terminológica. Constituye una garantía frente al ejercicio arbitrario del jus puniendi y una exigencia derivada del principio de culpabilidad. Comprender el verdadero alcance del artículo 20 significa comprender que el sistema penal no sanciona únicamente porque un hecho sea típico y antijurídico. Solo puede imponer una pena cuando además existe un sujeto jurídicamente capaz de responder por ese injusto. Ese es, en definitiva, el sentido de la teoría del delito y la razón por la cual la correcta reconstrucción dogmática del artículo 20 continúa siendo una tarea indispensable para la práctica judicial y para la dogmática penal peruana. Agradecemos profundamente que nos hayan acompañado a lo largo de toda esta sesión académica. El conocimiento es el primer paso hacia el éxito profesional. Si desea consolidar y respaldar formalmente las competencias adquiridas hoy, Centrum Juris le ofrece la oportunidad de acceder a la certificación oficial de esta jornada. Al adquirir su derecho de certificación, obtendrá el material jurídico especializado empleado para la preparación de esta ponencia, así como el acceso al examen de evaluación correspondiente. En el entorno altamente competitivo del ejercicio del derecho actual, el fortalecimiento continuo del currículum vitae no es opcional, es el factor determinante que abre las puertas a nuevas oportunidades, ascensos y reconocimiento institucional. No deje pasar la oportunidad de destacar en el mercado legal. Si ha decidido dar el siguiente paso y potenciar su perfil profesional con el respaldo de nuestra institución, encontrará todas las instrucciones de inversión e inscripción en el enlace adjunto en la descripción de este video o publicación. A nombre de Centrum Juris, les deseamos el mayor de los éxitos en su práctica jurídica. Hasta una próxima ocasión.